¿Cómo dice? Vil y miserable criatura. Lo primero es reconocer que delante de Dios no somos nada. ¿Qué más dice? Prometo. ¿Qué dice? ¿Qué promete? Someterme. ¿En verdad nos sometemos a Dios o hacemos lo que nos da nuestro deseo? ¿De verdad le consultamos todo a Dios? Bueno, por lo menos hay un chico honesto aquí. Los demás están en suspenso. Someterme y sacrificarme. El gran problema es que no nos han enseñado ni a someternos ni a sacrificarnos. Don Bosco, un ejemplo clásico de obediencia, de sometimiento, es Don Bosco. Don Bosco todo el tiempo estaba preguntándole a Dios qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer, a dónde, cómo. Y todo el tiempo se estaba sacrificando, todo el tiempo. Si no lo hubieran obligado a contarlo, él nunca lo hubiera contado, porque los santos nunca cuentan sus secretos. Pues si no, se vuelve vanidad, prepotencia, orgullo, etc. Los santos son los más anónimos, son los que menos cuentan sus cosas. Porque el Papa lo obligó a escribir su biografía, que él no la quería escribir, pasó 5 años haciéndose el disimulado. A los 5 años se encuentra con el Papa y le dice: ¿qué pasó con la biografía? Es que no he tenido tiempo. Pues ya no se lo pido, se lo ordeno por santa obediencia. Obediencia, se sometió y escribió. Y él nos cuenta cómo se sacrificaba. En los días de mucho calor le servían una limonada y decía: échemele bastante agua, por favor, para no sentir el gusto de la limonada. Cuando estaba confesando, le picaban un montón de zancudos y no se los quitaba. Y cuando le decían: Don Bosco, ¿y por qué aceptó todo ese montón de picadas? Por los pecados que estaba escuchando, para que Dios los perdone. Eso es someterse y sacrificarse. Nunca lo vieron apoyado en la silla, nunca lo vieron haciendo esto, nunca. Todo el tiempo estaba con la espalda recta, nunca ponía una pierna sobre la otra, nunca. Todo el tiempo estaba recto y se lo estaba ofreciendo a Dios por las almas del purgatorio y por los pecadores. Nunca se apoyaba, todo el tiempo estaba recto. Hasta cuando estaba de rodillas, dicen que nunca se reclinaba sobre el reclinatorio, todo el tiempo estaba recto. Era penitencia que estaba ofreciendo. Era una penitencia permanente. Y él va a decir al final de su vida: todas las cosas lindas que alcancé, las alcancé por las penitencias que hacía. Nosotros, ¿por qué no alcanzamos grandes cosas? ¿Por qué no hacemos penitencia? ¿A quién celebramos el domingo en la Iglesia Católica? En los exámenes siempre el primer punto va a ser el santo del día, para que no se les olvide. ¿A quién celebramos ahora? ¿Perdón? ¿Ahora a quién celebramos? Ahí me pusieron un montón de nombres todos raros inventados en el examen. Mañana es el día de San Juan María Vianney, el patrón de los sacerdotes. Ayer celebramos a San Eusebio de Vercelli y antier a San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio, el que ha escrito el mejor libro acerca de la Virgen María, obispo y doctor de la Iglesia, dice: solo hay 2 tipos de personas en el mundo: los que se sacrifican y los que no se sacrifican. Punto, se acabó. Entonces tenemos que ser sacrificados en todo. La lucha es quién se sacrifica más, ofreciéndose a Jesús para que el mundo sea salvado. Ese es el punto. Entonces tenemos que aprovechar todos los momentos, todas las crisis para sacrificar. Si no, la consagración no funciona, es puro rito nada más. Someterme y sacrificarme a todo lo que Él pida de mí. A todo, no es lo que a mí me guste. Mire, si a Jesús le gustaba estar en la cruz, pero al Padre le gustaba, punto, se acabó. Y Él se somete y se sacrificó. Son las técnicas de Jesús. Lo que Jesús le dictó a Santa Margarita María Alacoque era su propia consagración. Nosotros tenemos que hacer vida esa consagración. Con esa consagración nosotros deberíamos habernos elevado a las máximas alturas de espiritualidad. Y el Señor quiere que así sea. Bueno, ¿qué fue lo último que vimos? Citas bíblicas, a ver, comenzamos. Como quiera, sacrificada o no, ese es ya usted decide. Muy bien. Marcos 2:13. Salió nuevamente Jesús a la orilla del mar y la gente acudía a él y él les enseñaba. ¿Sigue? Al pasar vio a Levi, el de Alfeo, sentado
en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. San Marcos 2:14. Leví. ¿El 3 sigue? Y sucedió que estando él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pescadores estaban en la mesa junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. ¿Sigue? Al ver los escribas y fariseos que comían con los publicanos y pecadores, decían a los discípulos, ¿qué es que come con los publicanos y pecadores? Marcos 2:16. ¿Sigue? Al oír esto, Jesús le dice, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:16. ¿Sigue? Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no? San Marcos 2:16. ¿Sigue? Jesús les contesta, ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen, estando el novio con ellos? Mientras tengan el novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Muy bien. ¿Sigue? Pero llegará el día en que el novio les será arrebatado. Ese día ayunarán. ¿Sigue? Marcos 2:22. Nadie echa tampoco vino nuevo en vasijas viejas. De ese modo el vino reventaría las vasijas y se echaría a perder tanto el vino como las vasijas, sino vino nuevo en vasijas nuevas. Muy bien. Lo brincamos uno, ¿verdad? A ver. Marcos 2:21. Nadie pase un regimiento de paño nuevo en un vestido viejo, pues de otro modo añadido tira de él paño nuevo del viejo y se reduce un desgarrón peor. Muy bien. Y al ver a la tierna uno dice, Jesús tenía razón, de los que sean como niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Qué bueno, ojalá todos fuéramos como la tiernita, ¿verdad? Qué bueno, chispa, mire, es un resorte, qué bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que ya estamos cansaditos nosotros, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces los niños tienen energía de sobra, qué bueno. Muy bien, vamos a compartir. Algún día voy a traer un sacerdote para que lo vea usted dando la lección. Qué bueno, ¿verdad? Es un buen grupo, están haciendo gran esfuerzo, que Dios los bendiga, las notas están mejorando, también la lección, sigan el ritmo que estamos llevando. Pero no nos conformemos con esto. Nunca creamos, dice San Agustín de Hipona, nunca creas que ya llegaste, por mucho que hayas avanzado, Dios siempre está más allá. Entramos ahora en un tema que es circunstancial. Estamos precisamente en la fiesta patronal del país. Y tenemos que refrescar un poquito aquellos detalles de la transfiguración. El tema está en Mateo, Marcos y en Lucas. Vamos a trabajar un poquito con Marcos, tal vez un poquito con Lucas también. Marcos 9, del versículo 6 al versículo 8. Marcos 9, del 2 al 8. 9, 2, 8. Muy bien. Comenzamos. La transfiguración. Muy bien. Hermanita el 2. Hermanita el 3. El 4. 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Hasta Lupita llegamos. Muy bien. ¿Sí? ¿Usted? Sí. Ya, muy bien. Comenzamos. El 2. Solo el 2, solo el 2. Transfiguración. Oigamos. 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Palabra del Señor. 6 días después. El número 6 tiene una gran connotación bíblica.
no solamente se refiere a la creación, que fue en 6 días, y al séptimo, también tiene que ver con el capítulo 24 del libro del Éxodo. Fíjense que lo que va a aparecer aquí es el cumplimiento de las profecías de Moisés. Moisés había profetizado allá en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio que un profeta semejante a él iba a aparecer, enviado por Dios. Y para que no se dude que es semejante a Moisés y superior a Moisés, va a realizar diversas señales como las de Moisés. Moisés, cuando sube a la montaña en el capítulo 24 del Éxodo, dice que se quedó 6 días, por orden de Yahvé. Se quedó 6 días en la montaña. Al séptimo entró en la nube. En esos 6 días que estuvo allá, lo dice el capítulo 24, lo leen despacito, dice que bajó la nube, esta misma nube que va a bajar aquí, bajó también en el Sinaí. Y le pidió que llevara 3 testigos. Ahí están los nombres. Leamos un poquito, si para eso tenemos Biblia, ¿verdad? Dice el capítulo 24. Después dijo a Moisés, 24:1 del Éxodo, sube a Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abijú, y 70 ancianos de Israel, y póstrense a lo lejos. En el versículo 9 dice, Moisés subió con Aarón, con Nadab y Abijú, y 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, transparente como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios, y después comieron y bebieron. Está relatando la misma escena. Hay un momento en que Dios da instrucciones para dar las tablas de la ley. Pide que estén 6 días en espera, en vigilia, en ayuno. Al séptimo día, la nube que estaba ahí permite que Moisés entre en la nube al séptimo día, y se va a estar allá 40 días y 40 noches para recibir las tablas de la ley. Hoy vemos la misma escena, hay testigos. Allá habían 3 con Moisés, aquí van a haber 3 también, Pedro, Santiago y Juan. Está repitiendo, ciertamente en el libro del Deuteronomio había una cláusula, para que sea verdadero un testimonio, tienen que haber 2 o 3 testigos, esto vale, pero es aún mucho más valioso que está repitiendo el esquema de Moisés. Moisés tuvo 3 testigos, Jesús va a tener 3 testigos también, y además el mismo Moisés va a dar testimonio ahí en la presencia de aquellos 3. Entonces esos 6 días después tienen un mensaje literal, pero tienen también un mensaje profundo. ¿Cuál es el mensaje literal? ¿Qué ha pasado antes? Si ustedes ven, un encuentro con los apóstoles. Y en el 8:34 dice condiciones para seguir a Jesús. Jesús está dando esas condiciones, ese reto para poder ser seguidor de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz, me siga al Calvario. El que se avergüence de mí no tiene nada que ver conmigo, etc. Son las indicaciones que está. Esas indicaciones las da 6 días atrás. Ha dado todas esas indicaciones. Además, ha dado el primer signo de que va a morir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los verdugos. Todo eso ha pasado 6 días. En esa semana ha pasado esa catequesis. Los discípulos no entendieron. Es más, empezaron a entrar en problemas. Judas comenzó a desesperarse por esta escena de la entrega de Jesús y comenzó a ver la manera como lo vendía. Cuando Jesús comienza a anunciar su entrega, Judas dijo, entonces yo para qué voy con este hombre, hay que ver cómo le saco plata y me deshago por ahí. Jesús, sabiendo todo esto, no llevó a los 12, va a llevar a 3 nada más, los que a pesar de todos sus errores, van a ser fieles, de alguna u otra manera a Jesús. Porque el único que realmente estuvo al pie de la cruz fue Juancito, el más bicho de todos. Juan. De ahí todos los demás se fueron a esconder debajo de su mamá, de su papá, de su abuelita, de su tía, ¿verdad?
Salieron en carrera, hasta lo negaron con juramento. Jesús va a intentar que eso no pase, pero pasó. Y a pesar de que sucedió, Dios sigue confiando en Pedro y en los demás. No le negó. Mire, Dios es fiel. Dios le mantuvo el primado a Pedro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no falla? Hubiera tenido mucha más bendición. ¿Qué hubiera pasado si usted y yo no le fallamos a Dios? Tendríamos mucha más bendición. Estaríamos siendo canales de maravillas en este momento. Y el encuentro de las festividades patronales debería ser una reflexión, en primer lugar, ¿por qué le hemos fallado tanto a Dios? ¿Por qué a pesar de tanta procesión, tanta vigilia, tanta asamblea, tanta catequesis, tanta enseñanza, no somos fieles a Dios? Jesús nos ha escogido como escogió a aquellos 3. El problema es si le somos fieles o no. 6 días después de aquella catequesis, de aquel momento, de aquella crisis, Dios va a dar una prueba de la grandeza de Dios. Es el único momento en que Jesús muestra su grandeza. Todo el tiempo Jesús está ocultando. Es un esfuerzo supremo de Jesús para que sus discípulos no se quiebren, no lo abandonen. Está manifestando que no solamente es palabra, y trae a aquellos 2 que eran lo grande en el Antiguo Testamento, que testifican en favor de la muerte, de la pasión, de la resurrección de Jesús. Es todo un esfuerzo del cielo para que cuando lo vean clavado en el madero, no se escandalicen. Jesús hoy, una vez más, está intentando dar pruebas de su grandeza. Qué lindo que lo que sucede allá frente a Catedral, la Transfiguración, fuera una realidad, que no apareciera una figura de madera o de yeso, de metal, sino que apareciera el mismo Jesús transfigurado y que nosotros fuéramos invitados. Qué lindo que hubiera una preparación como la que dice la Biblia. Diles que se preparen con 6 días de ayuno y oración. La gente se está preparando hoy para ir a la bajada del Señor. No es cierto. Estamos pachangueando, mucha gente ya se fue de vacaciones. Hemos andado buscando locales en estos días para cambiarnos. Los rótulos están ahí, cuando uno les habla, no, ya se fue de vacaciones, ya se fue, todo el mundo se ha ido de vacaciones. ¿Se estarán preparando en algún lugar para encontrarse con Jesús? ¿O solamente aprovechamos para descansar y hacer lo que no debemos? ¿Saben ustedes que los momentos cuando más se ofende a Jesús es Semana Santa, fiesta de agosto y Navidad? Es cuando más ofendemos a Dios. Son momentos de fiesta religiosa y nosotros lo utilizamos para pachanguear. Y el gran problema es que vamos a dar cuenta de todo esto. 6 días de preparación, 6 días en que hubo una crisis. A los 6 días, al 7º, Dios va a hacer una manifestación preciosa para que no les quede duda de que ese Dios que un día lo van a ver muerto ahí, va a resucitar y es glorioso. Es que el problema es este. A los habitantes del Antiguo Testamento no les cabía en su cabeza que el Mesías anunciado con tantos años, con tanta profecía, fuera a morir como un cualquiera, y peor, como un maldito. No les cabía en la cabeza. No entendían. Van a tener este momento de la transfiguración y el texto lo dice, y no entendieron lo que estaba pasando. El gran problema no es si aquellos entendieron, el problema es si usted y yo entendemos. Y entender no es a nivel intelectual, es a nivel de voluntad. Es que mi vida se vaya pareciendo cada vez más a la de Jesús. Es que esté dispuesto a dar mi vida por Él, no importa lo que pase. ¿Qué nos van a decir a nosotros? Un montón de barbaridades. Te lavaron el coco, ya te cambiaron, ya no sos hombre, ya no sos... Van a decir un montón de cosas. El punto es, como dice en la preparación, a los que se avergüencen de mí, yo me voy a avergonzar también de ellos. Esa es parte de la preparación. ¿Y por qué tanta exigencia? Por la transfiguración. La transfiguración es la razón suprema de exigirles tanto. Él es Dios. Fíjense una cosa. Cuando Moisés está ahí en el capítulo 32 del Éxodo, delante de Dios, en ese momento precioso de los 40 días, cuando bajaba del monte, el rostro estaba transfigurado, lleno de luz. Eso le ha pasado a muchos santos.
Bernardita, Juan Bosco, etc. Nos tiene que pasar también a nosotros. Pero la diferencia es que Moisés reflejaba la gloria que había recibido. Jesús va a reflejar la gloria que Él tiene. Él es Dios, no refleja ninguna gloria, Él es Dios. Es su forma de ser. Y es indudable que los discípulos no nos cuentan la apariencia que tenía Jesús, simplemente no la pudieron ver. Era tan fulgurante, era tan blanco aquello que se quedaban alucinados. Cuando Santa Faustina ve a Jesús y después ve la imagen que pintaron de Él, llora de tristeza porque dice, no te pintaron como yo te vi, es que nadie me puede pintar como yo soy. Dios es tan precioso, es tan grande, es tan brillante, que no hay palabras para describirlo. Y los apóstoles no lo lograron describir. Lo vieron resplandeciente, dice, pero no lograron describirlo. Vieron algo que lo superaba en belleza, en luz. Imagínese lo que nos está esperando. Imagínese el ser que nos va a abrir las puertas del cielo, que ya las abrió y que nos está esperando ahí. Imagínese quién está como creador nuestro, como salvador y como huésped de nosotros. Nos está esperando ese gran Dios. Aquí dio una pequeña muestra. Qué lindo Dios. Mire, toda su vida, a los 33 años, pasó anónimo, ocultando su belleza. Nosotros, al contrario, quisiéramos que todo el mundo nos echamos maquillaje, 3 colores de pelo allá arriba en la cabeza, en la chorontoca, ¿verdad? Tacones cada vez más grandes, más lujosos, pantalones cada vez más apretados. Queremos que todo el mundo nos vuelva a ver. Y si no nos vuelven a ver, niña, que voy tan mal, niña, fíjate que pasé enfrente de ellos, no me dijeron, voy a volver a pasar. Fíjate bien, niña, fíjate bien. Me voy a mover un poquito más, niña. A ver si queremos llamar la atención. Porque no nos valoramos por el interior, sino por el cascarón. Mire, Jesús al contrario, toda su vida pública tratando de ser anónimo, toda su vida pública. En este momento porque era necesario, no para pantallar todo lo que es. Él es la transfiguración y mucho más que eso. Si los cielos, dicen los salmos, los cielos y la tierra no pueden contener a ese gran Dios, imagínense. En un momento mostró un chipuste de toda la gracia que tiene Dios. Y lo hizo obligado al ver que aquellos estaban quebrándose de miedo. No es eso lo que vino Jesús. Vino a morir en una cruz. Y aquí muestra parte de su grandeza. Pero la idea de Dios es no llamar la atención por la grandeza externa. Es por el interior, manso y humilde de corazón. Es del interior. A través de eso quiere que también nosotros nos valoremos. Que no nos evaluemos por lo externo. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos, aparte a un monte alto. El Evangelio de Lucas dice, lo llevó a hacer oración. Es en momentos de oración cuando Dios se revela. Son los momentos preciosos. Dios quiere que usted y yo oremos cada vez más. Mañana nosotros estamos de fiesta, mis 2 hijos y yo, porque hace 18 años hicimos nuestro retiro de iniciación en un día de San Juan María Vianney. Y una de las cosas lindas de San Juan María Vianney, él decía, cuando yo voy a dar un tema que dura media hora, paso 6 horas orando delante del Santísimo y estudio unas 3 horas para dar un tema de media hora. Nosotros al revés, quisiéramos pasar todo el día estudiando. Ay, no me quedó tiempo para orar, pero el Señor sabe qué he pasado. Así somos. El Señor sabe que he pasado atendiendo pacientitos, he pasado haciendo esto, lo otro, no me he quedado tiempo. Hermano, mire, si no me he quedado tiempo ni de orar, no he abierto la Biblia en toda la semana. Vaya con los cristianos que tenemos. Lo más importante para Dios es la oración. Pero una oración basada en esto, basada en la palabra, según el estilo de Jesús. Lo llevó a orar. No les anunció nada. Miren, muchachos, vengan, vamos a ir arriba, me voy a transfigurar delante de ustedes. Y con ustedes, Superman. No, no es eso. Es algo mucho más precioso que esas cosas. Lo llevó a orar. Y en ese momento viene la gran revelación. Todas las grandes revelaciones de todos los santos fueron en momentos de oración. Nosotros tenemos que entrar un poco más en eso. La invitación, este país debería estar de rodillas orando. Y no es cierto, no estamos orando. Mentiras. Usted ve las pancartas, no nos metemos en política, pero dice,
disfruta de las fiestas agostinas. Hay bebidas, hay comida. Te invita Norman Quijano, tu alcalde. Vaya lo que nos invita el alcaldío. ¿Para qué nos invita? A chupar, a fregar, a comer. No nos está invitando a orar. Que nos perdone, no estamos metidos en política, no nos interesa. Pero nos está invitando a comer, a fregar. ¿Y la oración dónde? ¿El encuentro con Dios dónde? Y a la gente hay que llevarla con grúa a la bajada del Señor. Vamos, hombre. No, es que es muy aburrido. Mucha gente. Te voy a invitar a unos churros. La verdad. Y a una, de verdad. Entonces, vamos, pues, pero rápido. Pero, mira, lo más importante es quedarse donde venden churros. Ese es el folclore de nuestro pueblo. Y por eso estamos tan mal. Miren lo que dicen los periódicos. Ya hoy en las fiestas agostinas hemos superado las muertes del año pasado en la misma fecha. En julio hubo 80 asesinatos más que en julio del año pasado. Niñas y niños violados en el Bloom superan los del año. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo de verdad? Si cada vez vamos peor, las estadísticas están diciendo. Y viene una bajada igual como la de tantos tiempos. ¡Ay, mira qué bonito el colocho! Y todavía le decimos el colocho, como que si no tuviera su nombre propio. Y lo importante es ver bonito, que suba y baje una figura. ¿Y tú dónde estás? La gente tiene hambre de Dios, pero no la estamos formando bien. Habría que aprovechar esa gente. ¿Dónde están nuestros dirigentes? Con todo el respeto que se merecen. Dirigentes civiles, dirigentes religiosos. Debería, desde el alcalde hasta el último, desde el obispo hasta el último, todos en oración, 6 días de oración. Si no quieren hacer una novena, por lo menos 6 días. Desde el 1 de agosto, todos en oración, todos a retiros, todos a vigilia, todos a asamblea. ¿Sabe que me he sentido contento de venir esta tarde? Es el único grupo con el que voy a compartir este tema. Los demás ya están en la playa. Bien mosqueados están allá. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué terrible! Me siento contento de que ustedes estén aquí y yo formar parte de ustedes. Porque tengo la oportunidad de refrescar esto. No lo podemos hacer, pero por lo menos desde aquí nos encontramos con el Creador y nos preparamos para ese momento. Lo triste sería que usted oiga este mensaje y vaya a hacer las mismas barrabasadas que hacen aquellos que no lo escucharon. Que hagamos las mismas tonterías, la misma sirindanga, las mismas burradas, el mismo sexo fuera de orden y un montón de cosas. Entonces somos más culpables que aquellos que no han escuchado este tema. Somos más culpables. Porque aquellos pecan por ignorancia, nosotros por pereza, por gana de pecar. Ya no tenemos excusa. Versículo 3. Sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente como ningún batanero de la tierra podría blanquearlo. Palabra del Señor. Gloria. Un día está un fraile franciscano de rodillas en oración, está el ángel de la guarda a su lado, y ve pasar por un regalo precioso, qué lindo que nosotros tuviéramos regalos como ese, ve pasar a todos los frailes que han muerto y que van camino del cielo. Y todos iban con traje blanco, porque arriba no admiten de color, rojo, azul, volado feo no admiten, no. Todos de blanco para arriba, mire. Pero había uno que resplandecía más. Y dice, y ese que resplandece tanto que no se puede ni ver quién es. ¿No sabes quién es? Le dice el ángel. No, es que tiene tanto resplandor que no alcanzo a divisar. Ese es Padre Francisco. Ah, dice. ¿Y por qué resplandece más que los demás? Porque él se desprendió más que todos. Por eso ahora le tocan las vestiduras más blancas. Hermanos, en el cielo no todos vamos a estar en el mismo nivel. Así como en el infierno no todos van a estar en el mismo nivel. Hay unos que están más refundidos allá en el último infierno. Hay otros en diferentes niveles. En el purgatorio igual. Y en el cielo de la misma manera. Algunos van a estar nada más en la portería, por ahí agachaditos, ¿verdad? Algunos van a estar allá delante del Santísimo. Francisco tiene las vestiduras blancas. Esta es señal de toda la renuncia. Cuando Jesús está diciendo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue, que tome su cruz, el primero que lo hace es él. Ya Jesús ha tomado la cruz. Cuando Él está dando indicaciones de que tomen la cruz, Él ya la tomó para sí mismo, ya la aceptó.
El punto es que tú también la tomes ahora. ¿Cuánta de esa gente que va a la procesión realmente está siguiendo a ese Jesús? Está renunciando a todo para quedarse con la cruz de Jesucristo. Y el gran problema es que esa gente va a la bajada y cree que por ir a ver una subida, un espectáculo manual, mecánico, ya son grandes cristianos. Mentiras, mentiras. Después vienen a la gran sirindangue, después el maltratar a la mujer, al marido, etc. No funciona. No funciona. Esa tremenda aglomeración de gente debería ser aprovechada. ¿Para qué? Ahí deberíamos llegar con 6 días de preparación, de ayuno, de oración. Y lo que menos debería de haber ahí es consumismo. Ese día debería decretarse, es día de ayuno, como preparación para el Señor. Después, si quieren, comemos. Pero ese día deberíamos ir todos en ayunas, por lo menos ese día, para estar sacrificándonos algo, lo que dijimos al principio. Someterme y sacrificarme. Y fíjese una cosa curiosa, cuando usted ayuna en el Señor, engorda más, fíjese. No, ay hermano, que me voy a morir de hambre, no. San Pío de Petralcina un día dice que lo van a someter a un ayuno de una semana. Y él se pesó antes, porque era médico, era una cuestión médica. Lo pesan antes del ayuno, no comió nada en la semana, y cuando lo vuelven a pesar, había aumentado de peso. Y dice, qué bueno, me cae bien el ayuno. Engordo, dice, qué bueno. Es Dios el que te mantiene. Cuando tú ayunas para el Señor, Él te mantiene la salud. Entonces, no solamente es un sacrificio, es recibir una tremenda bendición. Deberíamos, yo no me canso y no me cansaré de pedir que este país que lleva el nombre de Jesús, que tiene como patrono de verdad le entre a este texto. Yo oigo las homilías del propio día y no lo explican. ¿Por qué no lo explican? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no nos han metido en cintura? Es desde el 1 de agosto que debería toda la gente por lo menos estar entrando en sintonía con esa gran fiesta que tenemos. Todo el país, todos los sacerdotes, los obispos, las religiosas, todos los laicos, todos confesándonos. Deberían estar todos los confesionarios abiertos, día y noche. Todos en misa, todos confesándose, todos ayunando. El país entero, sobre todo en los momentos de crisis que tenemos hoy. No solamente por una fiesta patronal, es por la crisis que estamos sufriendo todos. Blanco, una blancura que no sería capaz, ningún batanero, ninguna persona podría tener esa blancura. No es una blancura física, es una blancura espiritual. Cuando Bernardita de Lourdes toma la Santa Eucaristía y se transfigura ahí en la misa, dice que el sacerdote cuando vio el luzazo, dice que no pudo distinguir quién era. Estaba cubierta de luz, era tan resplandeciente aquello, hasta que se sentó y el resplandor disminuyó, se dio cuenta que era Bernardita. Imagínense lo que es un fogonazo de luz del Señor. ¿Por qué nosotros vamos tanto al Divino Salvador, a la fiesta, y no aparece ningún transfigurado ahí? Nosotros, Moisés cuando llegó delante de Dios recibió la luz de Dios y los demás la veían. Nosotros vamos a ese momento y nadie regresa cubriéndose el rostro porque tiene mucha luz. Al contrario, enojados vienen. Ya ves que nos mojamos, ¿para qué fuimos? Mira, tan cansado. Y ni me compraste sorbete, ¿para qué me llevas? Ya no vuelvo a venir con vos, vaya. No venimos transfigurados, resplandecientes, llenando de luz. Para eso fuimos creados, para iluminar a los demás. Sigamos. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Palabra del Señor. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban. ¿De qué conversaban? ¿Quiénes? ¿Por qué aparecieron estos dos? Cuando yo estudio Biblia me tengo que detener en cada detalle. ¿Por qué Elías? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué primero Elías? Todo eso lleva su significado. Moisés es la gran figura del Antiguo Testamento. Es el representante total. Es el emblema del pueblo de Israel. Y ellos están no en el centro, a un lado, platicando con Jesús. ¿De qué platicaban? San Lucas dice, platicaban de su próxima pasión.
Ya estamos en el capítulo 9 de San Marcos. Esto va a terminar en el 16 o en el 14 exactamente, la pasión de Jesús. O sea, ya a Jesús le queda poco tiempo de vida. Ya hay una preparación casi inmediata para el momento de la muerte de Jesús. Y Jesús está preparando, como buen maestro que es, está preparando a los suyos. Conversaban con él, están ayudándole, están fortaleciéndolo a Jesús, están confirmando que lo que Jesús dijo de su muerte, Dios lo ha querido así, es plan de Dios, Dios lo permite, lo ha permitido y lo ha querido, son dos cosas. No es lo mismo permitir que querer. Llega un jovencito a la casa y me dice, mire hermano, que mi novia me cortó, ay, estoy llorando, el pobre bicho. Y mire qué lindo, cuando él me dijo me cortó, ¡pum!, el Señor dijo, esa es una buena noticia. Le digo, hermano, es una buena noticia, dice el Señor. ¿Y por qué? Esa bicha no era la suya. Punto, se acabó. Pero es que entonces, ¿él por qué permitió? No, momento, una cosa es que permite y otra cosa es que avale, son dos cosas diferentes. Una cosa es que él haya querido que usted se enredara con esta niña y otra cosa es que él permitió que eso pasara. Usted le preguntó al Señor si quería que anduviera con esa niña, no, entonces, no es el Señor el que empujó, no, la verdad es que yo fui el necio con ella, entonces no es el Señor. Confundimos que el Señor permita a que el Señor decida, son dos cosas diferentes. Aquí el Señor está dando esta situación y quiere que aparezcan Moisés y Elías, platicando precisamente de eso, para que no les queda duda. San Pedro, en la carta de San Pedro, versículo 1:16, va a decir eso. Nosotros fuimos testigos, no hemos creído en Jesús por fábula, dice San Pedro. Nosotros lo vimos transfigurado en la montaña santa, estábamos ahí, dice. Vimos la gloria de Dios. San Pedro, que estuvo ahí, cuenta en su carta que esto realmente pasó. Versículo 5. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si se fijan, primero mencionaron a Elías y Moisés, ahora mencionan primero a Moisés y Elías. Es el orden tradicional. Moisés a la derecha, es el más grande. Elías es muy grande, pero es a la izquierda. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús, Rabí, qué bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque lo normal es cuando saboreamos la presencia de Dios, no queremos movernos de ahí. Cuando usted no está con el corazón abierto y no está saboreando la presencia de Dios, ¿y a qué hora va a terminar? ¿Y cuánto dura este volado? Y rápido termina. Es que tengo otra cosa más importante que hacer. Y solo estamos esperando. Espérate, que ya va a terminar el hermano. Ojalá que no se tarde mucho. Ya va a terminar, ¿verdad? Ya, está en posición de carrera. Qué terrible, ¿verdad? Decía un sacerdote, las misas no son largas, tu fe es muy corta. Tu fe es muy enana. No es que Dios sea muy extenso, tu fe es muy enana. Y mire, saborearon aquello, qué lindo. Y Pedro tenía unos chispazos. ¿Sabe una cosa preciosa? El único que no se equivoca, además de Dios, es el que no hace nada. Pedro se equivocó muchas veces, pero aprendió precisamente equivocándose. Era salido Pedro, pero fue aprendiendo y a veces le salían cosas buenas como ahora. De vez en cuando atinaba, ¿verdad? Daba garrotazos en el aire, pero de vez en cuando le pegaba la piñata. Hoy atinó otra vez. Señor, qué bueno es. Mire, qué lindo es ser espontáneo. ¿Cuántas personas se aman y el otro no lo sabe porque nunca se lo dice? ¿Cuántas personas quisieran que el otro lo apapachara o estuviera ahí cerca? Y el otro a lo mejor o la otra lo ama. Sí, pero no se lo dice nunca. Porque nos han vuelto traumaditos en América Latina, inexpresivos. Qué bueno Pedro, era un hombre suelto en esa área, era muy sano. Señor, qué bueno, lo sentía y lo decía. Qué bueno, mire la niña como ¡pum! Un resorte se levanta. Alguien quiere, y ahí se levanta corriendo. Qué bueno. Todos los demás. ¿Saben? Había un grupo de servidores. Y dice el dirigente, hermanos, necesitamos
que algunos vayan al retiro a hacer limpieza. Y algunos se levantan, yo hermano, yo. Y los más viejos dicen, se les nota que son nuevos, se les nota. Era qué terrible, ¿verdad? O sea, los viejos ya no se levantan. Perdón la palabra. Los antiguos. Miren, los niños están nuevos, yo, ahí va, ¿verdad? Qué bueno. Quiera Dios que esa chispa nunca se le acabe. Y que los demás imitemos la chispa de la tierna. Mire, ese era Pedro. Y sabe, allá hay un líder. En esa niña hay un líder. Y Jesús se está fijando en la niña. Aquí hay una líder. Esta niña dentro de poco va a estar al frente de todos los demás. Y los demás, ¿y qué pasó? ¿Y esta niña por qué? Porque era chispa. Porque era aventada. Que se equivocaba así, pero iba aprendiendo en el camino. Y qué lindo Pedro, Señor, qué bueno es estar aquí, lo expresa, no esconde sus sentimientos. ¿Cuántos de nosotros? Es que yo he jurado que nunca voy a derramar una lágrima por ese bandido, y me lo he prometido, yo nunca. Te hiciste el corazón duro, inexpresivo. No, expresar lo que sientes. Señor, qué bueno es estar aquí. Y qué lindo, mire, era un hombre de trabajo. Es que Jesús le echó buen ojo a Pedro. Tenía un montonazo de errores, se equivocaba, pero era un hombre de acción. No solamente sentía, actuaba. Señor, hagamos 3 chozas, Señor, vamos a ver dónde encontramos. Era un hombre de arranque. Era un todoterreno. A Teresa de Calcuta le decían así, la todoterreno. La bulldozer de Dios le decían. Porque donde llegaba, terraceaba, ponía a trabajar a todo el mundo, le daba vuelta. Y una mujercita chiquitilla, pero con una gana. Así que no importa que sea pequeñita la tierna. No, mire, y va a ser grande además, pero mire, con una fuerza esa Teresa de Calcuta. Pedro era así. Necesitamos gente en los grupos, gente que mueva a los demás. Porque a los demás, mira, aquí los jalando con grúa. Apurate, hombre, apurate. Vení, hombre, apurate, ¿verdad? Y hay algunos que, vamos, hombre, caminemos, echémosle. Qué bueno. Necesitamos líderes así, con ganas. Y Pedro, Señor, qué bueno es estar aquí, saboreando. Hagamos 3 chozas, quedémonos un buen rato. ¿Para qué vamos a seguir allá? Tomémonos una vacación contigo, qué lindo. Señor, oremos más, quedémonos más tiempo. Qué lindo que nosotros dijéramos eso, hermano. ¿Y cuándo vamos a hacer un retiro? De 1 día, de 2 días, de 3 días. Hermano, queremos estar más tiempo con Jesús. Hermano, mire, ¿de qué horas a qué horas es? ¿Terminan luego? Va, está bueno, va, muy bien. Entonces llego, qué terrible era. Versículo 6. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. Palabra del Señor. San Lucas dice que cayeron rostro en tierra. ¿Por qué? Estaban atemorizados, dice San Marcos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, a pesar de toda su pequeñez espiritual, se han dado cuenta que están delante del Dios. Ese no es Jesús de Nazaret solamente, es el Dios. Es el Creador, es el Salvador, está ahí Dios. Y el concepto que ellos tenían es: nadie puede estar delante de Dios y quedar vivo, nadie puede verlo y quedar vivo. Y pusieron la cabeza en el suelo. Estaban atemorizados. ¿Por qué? ¿Dios daba miedo? No. Estaban atemorizados de haberlo visto y tener que irse de esta vida. Estaban atemorizados, nos vamos a morir. Ese era el concepto que tenían. Pedro ha dicho una palabra preciosa, los otros ya están enterrando la cabeza. Gracias a Dios hoy hemos cambiado, el Señor ha cambiado el concepto. Hoy Él desea que lo veamos. Él quiere que todos tengamos contacto con Jesús. Él quiere que todos tengamos visiones, sensibilidad, conocimiento interior, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, bilocación, levitación. Él quiere que todos experimentemos los carismas. Que todos estemos delante de Él resplandecientes, Margarita María Lacoque, Faustín y todos los demás. Ha llegado el momento precioso. Estamos en un momento de avanzada delante de Dios. Pero ahora, hermanos, los tiempos son finales. Hermanos, los tiempos son finales. Ya no podemos, mire, la otra fiesta de agosto, planeémosla un poquito mejor. ¿Quién sabe si llegamos a la otra fiesta de agosto, hermana? ¿Quién sabe? Hoy puede ser el último día. Nadie lo sabe, pero que estamos en los últimos tiempos a nivel general es cierto, no nos quepa ninguna duda. Mire el ataque cada vez más violento de Satanás en contra del Salvador. Estamos superando récords negativos, esto se está cayendo a pedazos. ¿Quién es el autor de toda esa maldad? Satanás. ¿Y quién pues? Y nosotros que le colaboramos. Y Dios va a actuar.
en aquellos que se dejen. Va a hacer maravillas en los que se dejen, en los que le sean fieles. Y Dios está ahí. Versículo 7. Una nube los cubrió con su sombra, y desde la nube se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Palabra Del Señor. Entonces se forma una nube, la presencia clásica de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés se va a encontrar con él allá en la montaña, se formó una nube y permitió que entrara en él. Ahora la montaña está ahí, la nube aparece y los cubre a ellos. Qué lindo ese detalle. No los deja fuera de la nube, los encierra. Son sus íntimos. Qué lindo que nosotros seamos íntimos con Dios y la nube nos cubra también. No nos quiere observando, no nos quiere mirando, no nos quiere como aficionados, nos quiere participando en el equipo de Dios. No nos ha llamado para observar a Dios, admirar a Dios. ¡Ay, qué Dios más precioso! ¡Ay, qué lindo Jesús! A mí lo que me gusta es la naricita de Jesús. A mí lo que me gusta... No te quedes en esas cosas enanas. Quiere que entres en la intimidad de Dios. Quiere que estés cerca de Él. Quiere que entremos en la intimidad bendita de Dios y que lo podamos escuchar. La nube bajó. Y esto sucede varias veces en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, la nube caminaba y el pueblo avanzaba. Cuando la nube bajaba, el pueblo se detenía. La nube se levantaba, todos a correr. Qué precioso la presencia de Dios. Allá cuando va a ser levantado el templo de Salomón, la nube cubrió el templo y nadie se atrevió a entrar. Estaba Dios ahí. Aquí la nube los envuelve, les permite la entrada. Allá no estaban bien preparados para el momento. Aquí ha preparado a 3. Hoy nos está preparando a usted y a mí. Quiera Dios que también nosotros entremos en la nube, hermano. Pregúntele que está a la par. ¿Y tú estás preparado para entrar en la nube? Pregúntele. Ah, sí, de voladita, vea. Pregúntele si está preparado para entrar en la nube. Para eso nos quiere. Qué pena que tenía 12. Uno ya está pensando en la traición y los otros andan por ahí medio perdidillos. Y la palabra preciosa, este es mi hijo, esa palabra se pronuncia en la intimidad. Los ha rodeado con la nube. No es para cualquiera. Este es mi hijo amado. Mire qué lindo. Hijo amado. No dice hijo poderoso. No dice hijo carismático. No dice hijo sanador. No dice hijo liberador. Hijo amado. La señal más preciosa de Dios con sus criaturas es el amor. Y así nos tenemos que sentir nosotros amados. Lo que más necesitamos no son adornos, hermanos. Es el amor de Dios. Y la gente desesperadamente busca casarse para sentir un poco de amor. Y resulta que al rato le queman la pata con la más pechita. Pues sí. Y mire, este es mi hijo amado. Esa es la gran bendición de Dios. El concepto que se da de este hijo es amado. Y Jesús se siente realmente amado por el Padre. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Si nosotros lográramos ser amados como Jesús, eso significa la unión profunda con el Padre. Entonces el Padre hablaría a través de nosotros. Ya no nos saldrían barbaridades. Ya no estaríamos pensando tonterías, haciendo barrabasadas. Necesitamos el amor de Dios. El amor nos purifica, nos limpia y puede hablar a través de nosotros. Escúchenlo. ¿Qué dijo Jesús? Capítulo 23 de San Mateo. Oigan a los dirigentes de la parroquia, pero no los imiten, porque ellos no hacen lo que dicen. No tienen el amor de Dios. El amor de Dios nos lleva a ser canales de tremenda bendición. Y entonces qué lindo que Jesús bajara y dijera: hijos, escuchen a sus padres, pues son amados por mí. Feligreses, escuchen a sus dirigentes porque son amados por mí. Feligreses, habitantes de este país, escuchen a sus dirigentes civiles porque... Pero no se da. Lo que hay son fiestas, ruedas, payasos, títeres, enzancos, churros y un montón de cosas de esas.
jocote en miel, mango mechudo, elote loco, etcétera. Locos ellos, locos nosotros, etcétera. ¿Verdad? Qué terrible. Este es mi Hijo amado. Esa es la credencial del Padre para Jesús. Pero profundicemos un poquito. ¿Por qué es amado? Ha aceptado morir en una cruz. Por eso es amado. Allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, dice: voy a santificar mi nombre porque ustedes lo han profanado. El que vino a santificar el nombre del Padre se llama Jesús y lo hizo en una cruz. Y Jesús dijo: ese es mi amado, el que está dispuesto a dar su vida de una manera salvaje para que mi nombre sea santificado y los demás sean salvados. Entonces no es una cuestión de beso de cachetillo nada más, el amor, que es dar la vida en el nombre de Jesús en favor de los demás. Eso es un amado. ¿No te gustaría ser amado en esa línea? ¿A ti no te gustaría dar la vida por los demás en el nombre de Jesús? Pregúntale al que está a la par. ¿No te gustaría dar la vida por Jesús? Yo le veo cara de yo no fui, fíjese. Le estoy viendo la cara y dice, está difícil, yo quiero seguir así nomás, así está mejor. Hermano, no hay otro Cristo. Hermano, no hay otra Biblia. Que no te den garabato. ¿Cuánta gente dice, mire, Jesús ya murió en la cruz por él, chévere, a nosotros a pachanguear? Eso no aparece en la Biblia. Eso no aparece en la Biblia. Es que Romanos 10:10 dice, el que crea y confiese con su boca, ya estuvo. Mentira, sigue leyendo los textos, sigue leyendo, no seas tacaño, sigue leyendo. El que crea, dice, y el que cree es el que da la vida igual que Jesús con él y por él. Es que no has leído bien Biblia, no te lo han enseñado bien, hermana. No solamente es levantar la mano, cualquiera, yo levanto los dos pies si pudiera. No se trata de levantar nada, ni solamente ese es el inicio. Decirlo con la boca, creerlo en el corazón es el inicio de un proceso que va a abarcar toda tu vida hasta que llegues a la cruz con Jesús. Pero la gente bien chévere, tenemos un cristianismo bien light, no importa si eres católico, evangélico, eres light. No, si Jesús ya pagó por, chévere, ya pagó por nosotros, ahora nosotros, a bailar perreo, a bailar, ya, terrible, ¿verdad? Chévere, ven y disfruta las fiestas agostinas. No, es a morir con Él. Él está hablando de su muerte y nosotros pachangueando en la fiesta. No es solamente una incongruencia, es una ofensa a Dios. Él está hablando de su muerte allí en la transfiguración y nosotros pachangueando. Deberíamos estar tratando de imitar, de seguir a ese Jesús que va camino del Calvario porque va camino de Jerusalén. Es increíble, yo oigo con pena las homilías y digo, ¿y por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no nos hablan de esto? ¿Que le tienen miedo al pueblo? ¿Le tienen miedo a que ya no van a dar cora porque los católicos es cora la que damos y todavía nos queda? Una cora, bueno, ni modo, pues que se vaya la cora. Es terrible los católicos, ¿verdad? Somos súper codos, ¿verdad? No, hermano, te pide algo más que la cora, te está pidiendo tu vida para salvar este país que se está cayendo. Entonces seremos hijos amados. Sigamos. Versículo 8, final. Miraron inmediatamente alrededor y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Ese fue un fogonazo, fue un luzazo para dar ánimo. Pero eso no es lo que tiene que pasar todos los días. A trabajar se ha dicho. De pronto todo eso desaparece. Y Pedro le va a quedar bien claro, no, eso no fue una ilusión. No fue una imaginación, nosotros lo vimos. Damos testimonio de que de verdad vimos su gloria. Le quedó impregnado aquello. Hermano, que nos quede impregnada también la presencia de Dios ahora. Hermano, que tú puedas contar dentro de algunos días, escribir cartas, escribir libros y puedes decir, yo estuve en ese lugar, se me predicó la palabra de Dios, yo estuve, yo sentía la presencia, yo vi la presencia de Dios. Me prepararon de la mejor manera posible en ese país. Hermano, nuestros textos, nuestros folletos, hoy en la mañana hablé con una hermana, hay una comunidad nuestra en Canadá, con folletitos nuestros, me mandaron a pedir un juego completo, lo mandé, me dice, con salvadoreños que han venido y que ya se habían pasado para otras denominaciones, estamos iniciando una comunidad en Canadá. Voy a Sonsonate el lunes, fue en la noche, fue una sorpresa, me dice, hermano, ya vamos en el 4º folletito, de verdad,
pero no tenemos nombre. Oye, San Alfonso María de Ligorio, pongámosle. San Alfonso es obispo y doctor de la iglesia, el más grande de los mariólogos que ha existido. Pongámosle ese nombre. San Alfonso María de Ligorio se llama aquella comunidad. Apuro fue, yo ni sabía, ni me entero. Dios se está moviendo, Dios está evangelizando, bendito sea Dios. Ya estamos en Canadá, tenemos sucursal en Canadá, bendito sea Dios. Tenemos en Sonsonate, vamos a San Vicente en caravana estos días, vamos a fundar. Ya le dije al Padre, Padre, nos permite dejar, si ya te dije que te entrego una capilla entera para que veas qué haces con ella, te entrego 5,000 feligreses, evangelizámelos. Hay sacerdotes, me habló un sacerdote de Hilo Vasco y me dice, ustedes son los que sacan unos folletitos de los 10 mandamientos. Sí, Padre. Y no tienen algo otros temas, ¿cómo no? Ya le conté. Y no pueden traer eso a mi parroquia y para que todos les compren. ¡Qué lindo! Hay sacerdotes que están encantados de ver nuestro material. Esta catequesis que tú estás recibiendo la quieren recibir ellos. Me dijo, pero además de mí un retiro para mis jóvenes. Está bien, Padre, y vamos corriendo. Esta formación que ustedes están teniendo, ya sacerdotes la están pidiendo. Bendito sea Dios. Hay religiosas que me dicen, hermano, ¿y cuándo nos va un retiro a nosotros, a todas las monjas de aquí del convento? Vamos, lo hagamos un horario y vamos a salir corriendo. Hermanos, la gente está descubriendo. Les contaba, 2 grupos de una misma parroquia se pelearon un día porque los dos querían tener esta enseñanza. Y la hermanita, una tuvo que ceder y, vaya pues hermano, mire, pero nos puede dar a nosotros la otra semana. Sí, hermana, yo estoy con usted la otra semana. Vaya pues démosle el día pues, para no pelearse. Qué bueno que anden buscando desesperados la enseñanza cristiana. Hermanos, de verdad, esto le encanta a la gente. Hermanos, Dios nos está esperando. Nos está esperando en cada uno de los habitantes de este país y en Canadá también. Bendito sea Dios. Hay folletos nuestros en los Estados Unidos. Hay un hermano que se llevó 3 juegos completos para repartirlos ahí y hacer catequesis, un médico que se fue de aquí. Hay en México, hay en Guatemala, hay en Panamá. ¿Y nosotros cuándo? Tenemos una de las mejores formaciones actuales en el país. Hay un hermano que es experto en liberación y les dijo a los suyos, si quieren tener una buena formación, vayan a aprender con Ricardo. Hermanos, esto no es protagonismo mío, es el Señor. Tenemos una buena formación. Entonces los bichos están llegando, están en su ministerio de liberación, pero llegan a formarse bíblicamente con nosotros. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no hay egoísmos! Y qué bueno que, como Pedro decimos, ¡qué bueno es estar aquí! Digámoselo al Señor en este momento. Pongámonos de pie. Padre Santísimo, qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar en tu camino. Qué bueno es que no estamos en la playa, mi Señor Dios. Qué bueno es que nos hemos quedado para este encuentro contigo. Papito amado, gracias por cada uno de los miembros de esta bendita comunidad que se llama el Santo Rosario. Gracias, Señor, por esa dinámica preciosa que tienen, ese esfuerzo que cada una de ellas y de ellos hace. Bendícelos abundantemente, Señor Dios. No les centupliques. Dales por millares la bendición, así como hiciste la multiplicación de los panes. Bendito Dios, te pedimos una gracia especial de preparación para ese encuentro con estas fiestas patronales. Señor, que no solamente nosotros, sino todo el país entero se esté preparando, especialmente nuestros dirigentes. Que se preparen como tú lo ordenas en tus textos bíblicos. 6 días de preparación a Moisés, 6 días de preparación con el mismo Jesús. Papito amado, queremos encontrarnos contigo. Queremos ver al divino transfigurado. Pero también nosotros queremos estar ahí, mi Señor Dios. Y queremos contarle a otros, hemos estado en la montaña santa, hemos estado con el divino, hemos visto la gloria de Dios. Queremos contárselo, testimoniarle a otros. Prepáranos, mi Señor Dios, porque queremos ser tus testigos y tus canales para este país y para el mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús, mira cuántas emociones dañadas hay aquí. Y hace falta oración en este grupo. Hay mucho estrés en espaldas, en cuellos, mi Señor Dios. Hay muchos sentimientos dañados. Hay personas que tienen angustia en su pecho, se puede sentir. Hay alguien que tiene un problema en el vientre, el lado derecho, duele una cosa ahí del centro a la derecha.
Bendito Dios, esa espalda que duele se siente con mucha carga, mi Señor Dios. Bendito Dios, sana todo eso, Dios eterno, porque confiamos que cuando tú lo revelas, estás sanando, mi Señor Dios. No es solo para anunciar una situación, es para sanar. Si la persona se abre en fe a ti, tú la sanas inmediatamente que se anuncia el problema que hay, mi Señor Dios. Hermano, hermana, colócale tus problemas delante de Jesús. De ese divino transfigurado, colócale tus problemas en este momento. Aquí hay personas que tienen problemas fuertes de familia. El piso se siente muy duro, con dolor, bendito Dios. Bendito Dios, aparece la palabra angustia. Bendito Dios, cuánta angustia hay aquí, bendito Dios. Aparece otra palabra, incertidumbre, dice el Señor. Cuánta incertidumbre. Pero también hay presencia de Dios. Siente sobre tu cabeza la presencia del Espíritu de Dios. Siéntela. Abre tus manos hacia arriba. Levanta tus manos hacia el Creador. Levanta tus manos, hermana. Hermano, levanta tus manos. En actitud de recibir es lo mínimo que te pide Dios. Abre tu corazón. Abre tus manos. Ruégale, suplícale. Exponle tu problema. Él ya lo sabe, pero quiere que tú se lo digas. Dile lo que te duele, lo que te preocupa, lo que necesitas de Él. Díselo, porque tú y yo somos llamados a la presencia de Dios. Estamos invitados a la transfiguración de Dios. Dile que te sane, dile que te bendiga, dile que te colme de bendiciones, dile que rompa toda atadura en tu vida, en la vida de ancestros, en la vida de tus descendientes. Bendito Dios. Aumenta la vida de oración y esas manos que se han abierto, esas manos que se han levantado para ti, llénalas de bendición, mi Señor Dios. Llénalas, llénalas. Tú has dicho, el que quiera ser mi discípulo, que no se avergüence de mí delante de los demás, porque yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre que está en los cielos. Papito amado, es el momento de encontrarnos contigo. Gracias por la protección que sentimos y vemos alrededor de este lugar. Hermanos, los que tengan visión y sensibilidad, vean los ángeles y los santos que están aquí. Hay figuras de blanco alrededor de este lugar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Son ángeles de protección. Bendito Dios. Son un poco altos y son robustos. Bendito Dios, lo que el Señor permite ver. Bendito sea, Señor Dios. Pedimos una protección especial para esta niña y para todas las niñas que hay aquí, mi Señor Dios. Una gracia especial de protección. Y por todos los niños de este país y más allá. Una gracia especial de protección. Que tus ángeles de la guarda impidan cualquier atropello a los niños y niñas de este país, mi Señor Dios. Por misericordia. Bendito Dios, prepáranos. La gran tarea es que tú nos prepares para estar contigo en estas fiestas que ya están tan cerca. Que hagamos un compromiso en estas fiestas. Como tú lo hiciste con aquellos tres, un compromiso de gastarnos y de llegar gastándonos hasta el Calvario, gastarnos hasta la cruz contigo, Jesús, y aceptarte como lo que eres, como un Dios que muere, pero un Dios que vence la muerte y resucita. Hermanos, el Señor está hablando también de problemas íntimos aquí, en desorden, y el Señor dice, y no son cosas nuevas, dice el Señor. Y no son cosas nuevas, dice el Señor. Y no quiero que caigan en pecado, dice el Señor. Y no quiero que el enemigo los destruya, dice el Señor. Miren qué paciencia tengo con ustedes. Hay problemas fuertes en esa línea. El Señor lo está indicando. Bendito Dios, perdónanos y ayúdanos a ser fuertes y no débiles ante la tentación. Si nos toca hacer sexo, que sea dentro del matrimonio religioso, por el lugar adecuado, mi Señor Dios. Que tratemos bien a las parejas, Señor Dios. Que las veamos como ayuda idónea. Bendito Dios. Que te veamos a ti en cada una de nuestras parejas. Que no abusemos, no nos aprovechemos de nadie, mi Señor Dios, por misericordia. ¿Cuántos problemas de familia se sienten aquí? Bendito Dios, estrés, el cuello duele, mi Señor Dios, duele el cuello. Palabra fuerte, bendito Dios, sana todo eso. Bendito Dios, perdónanos, sánanos, libéranos y regálanos tu bendición a nosotros, al país entero, Dios eterno. Permítenos recibir tu bendición a través de la Virgen Santísima. Los que se puedan arrodillar lo hacemos. Mamita, con todos los ángeles y los santos, tráenos la bendición para el país entero. Ruega, suplica, no permitas que sigan más niños violados en este país, más asesinatos.
62 estudiantes, dicen los periódicos. Profesores asesinados. Bendito Dios. Extorsiones 50. Bendito Dios. Una crisis tremenda se abate sobre este país. Mamita, ruega en esta hora. Ruega. Mira cuánto estrés. Hay una cantidad enorme de personas estresadas. Y de personas con mucho rencor. Hoy hay más rencor que nunca en el país. Los periódicos hablan de muertes físicas, pero hay un montón de gente que está muriendo emocionalmente. Y eso no lo dicen los periódicos, pero lo dices tú, mi Señor Dios. El adulterio está aumentando en cantidades industriales, mi Señor Dios. Lo sabemos porque tú lo revelas. Perdónanos y ayúdanos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Y aquellos que vamos a llegar con Jesús hasta la cruz, le damos gracias con un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Con Mamita María, el Señor San José y el coro de los ángeles y de los santos. Bendito sea, Señor Dios. Este aplauso no solamente es por nosotros, es por el país entero que no te aplaude y que no se compromete contigo, mi Señor Dios. Bendito sea, alabado sea, Dios eterno. Gracias, bendito seas. Ahora póngase de pie y dígale a su hermana, a su hermano, tenemos que llegar hasta la cruz. Bendito seas. Dios les bendiga, chicos. Que tengan la más santa, la más mortificada de las fiestas agostinas. Amén.